los empresarios dominicanos que son cómplices. Más que esto, el guardia lo que obedece es orden. Y te está hablando un guardia, es orden. Que 1, 2, 3 o 4 guardias hicieran eso. Pero no, esos autobuses cargados haitianos que venían para acá. Los de Jimmy Cheresier, que viene para acá y que le han conseguido eso. Y yo sé lo que hay con esa familia francesa que lo va a resguardar aquí en el país. Y con anuencia de arriba. Eso no viene anuencia de otro sitio. Ahora no meto a los gringos en eso. Es de aquí, empresarios, haitianos y dominicanos, que él lo protegía todo en Haití. Inclusive el combustible lo manejaba él, la banda de él. Entonces, veremos dentro de 15 o 20 días lo que pueda pasar. Porque él tiene, repito lo que voy a decir, él tiene que salir. Porque lo tiene. ¿Cómo es que usted no mete a los gringos en esto? No. Yo digo. Pero los gringos estaban apoyando toda esta vagabundería que estaba pasando aquí con el narcotráfico. La DEA fue cerrada aquí. Los gringos tienen que meterse en el escenario. ¿Qué es lo que los gringos han venido así? No, pero espérese. Diga específicamente que la DEA fue la que. ¿Y qué son los de la DEA? Perdón. Que esa mujer, astutamente, sabiendo todo lo que le presentaron, pidió autorización para eliminar la DEA que estaba aquí. Como usted dice eso, usted lo dice, yo no digo que no es así. Ahora usted me respeta a mí, yo lo respeto a usted. Yo creo. Yo estoy equivocado, no me respete, general. No, usted puede equivocarse. Yo no me respete y estoy equivocado. Combáteme. No. Mire, el combate no es aquí. ¿Ideológico? ¿Eso es lo que estamos haciendo aquí? No, el combate no es aquí. El combate viene muchas cosas que van a pasar en este país. Y tenemos que estar preparados para eso. Inclusive ese partido, PRM, que usted valientemente ha denunciado, ese partido... Un cartel, no diga partido. El PRM es un cartel. Bueno, el cartel que usted dice, que el PRM, va a pasar de la siguiente forma. Una fracturación completa. Ya se está viendo. Se está matando uno con otro. Hay figuras, usted la conoce, que ya la sacó el presidente, que no pueden ser candidatos a la presidencia. Varias de ellas. De las 9 o 12 figuras que hay, ya han sacado como 4 que le he dicho que no pueden ir. Entonces, lo que nosotros tenemos que evaluar no es la confabulación que hay entre los empresarios, porque usted no lo menciona, empresarios dominicanos y empresarios haitianos, que son los verdaderos personajes que han dañado este país. No la guardia. No, los guardias lo utilizan, le dan orden y tienen que cumplir. Muy brillante su exposición. Déjeme hacer una rectificación. Sí, ¿cómo? Dígame un general aquí, usted, que no tenga una finca aquí. Con ese sueldo que ganan los generales, no pasan una auditoría. El 99% general. Eso es verdad. Yo estoy sacándolo a usted porque yo sé que usted es un hombre modesto, un hombre humilde, y usted es un general de principio. Pero yo he investigado, general, a la mayoría de generales de este país, y da vergüenza, general, los bienes que tienen estos generales y la Policía Nacional. Es que no pasan una auditoría, general. Esto está podrido y viene desde arriba, general. Mire, yo lo secundo en eso. Yo lo secundo, pero le voy a decir cosas. No solamente ahí. Las tierras que tienen esos generales, que han conseguido. ¿Eso no tiene explicación? Eso no aplicación. Eso no tiene paragón alguno en este país. Ahí yo lo secundo. Se robaron tierra, consiguieron tierra. Eso yo los felicito a ellos. ¿Por qué? Por el robo que han hecho. Al Estado. Mucho, al Estado. Pero no son ellos solamente. Vaya usted, ve a los políticos y a los empresarios también. Toda la tierra de la parte este, hasta Punta Cana. No me haga hablar lo que pasó en Punta Cana. Yo era un segundo teniente apenas. Esa pista aterrizada de ahí era hierba,
cómo se consiguió, en qué año se consiguió, porque eso no fue Luis Abinader que lo dio. Eso comenzó desde cuando don Antonio Guzmán Fernández, que me digan que no, a campesinos le quitaron la tierra ya. Ahí es que tenemos que hablar. Ahí no había ningún guardia en ese entonces. Pero después que hicieron la circunvalación, todos los guardias cogieron tierra por ahí. Los guardias han permitido que la estructura de este país se haya destruido. Los guardias van a pasar a la historia en el primer titular, porque aquí guardia era Camaño, que se empantalonó y dijo, no, esto hay que arreglarlo. Ese es un guardia que tiene todo mi respeto, aunque no esté en el planeta. Yo creo que los guardias que usted dice y que usted está defendiendo ahí, por razón, porque usted es guardia, esos guardias tienen un alto volumen de responsabilidad por la destrucción de mi país. Y yo creo que le cabe que la historia lo marchite, que la historia lo entierre. Y yo no estaré aquí cuando eso pase, pero algún día mis palabras van a sonar que estos vagabundos sinvergüenza de guardia, que hoy son millonarios, están en el tráfico de haitianos y siguen marchitando la democracia de este país. Yo, a pesar de todo eso, lo que yo introduje fue lo de Jimmy Cheresier y los empresarios. Yo quiero que el Ángel me hable de esa idea que yo traje, de esas informaciones que yo tengo, que van a ocurrir o están ocurriendo ya, porque están construyendo el búnker. Pero, general, es que Gilbert Vigio, general, es más que el presidente de esta nación. Gilbert Vigio, el haitiano que controla todos los combustibles del área, tiene más poder, tiene una oficina en el Palacio, general. O sea, no se duda. No, él no tiene una, no, él tiene un individuo dominicano que le ayuda en todas las informaciones y todo lo más que hace, que se llama Pablo Porte. Vamos a hablar con nombres. Eso estamos de acuerdo usted y yo. Y es funcionario de este gobierno. Pero oiga bien, oiga esta ecuación, lo que usted trae a colación. Que la banda haitiana, o quien dirige esa gran comunidad de terroristas, porque son terroristas, general, esos haitianos, y hay que eliminarlos. Yo estoy de acuerdo con eso, con Donald Trump. Ahora usted lo mencionó ahorita. Y sigo la línea que está llevando Donald Trump, que a esos terroristas que tienen la comunidad intranquila. Cuando usted se monta en un avión, general, usted está mirando para los lados porque usted no sabe lo que va a pasar. Eso hay que quitarlo, eso hay que apagarlo.